Es muy importante empezar a entender que cuando queremos hacer un cultivo de servicio, tenemos que planificarlo, tenemos que diseñarlo y planificarlo. Es por eso que acá, como pueden ver, tenemos un ensayo que tenemos distintas parcelas con distintos tipos de cultivo de servicio para ver cómo es su comportamiento y también cómo es su comportamiento después sobre el cultivo de renta, es decir, cómo responde ese cultivo de renta en distintos manejos que hacemos. En esta parcela en particular, como les contábamos nosotros y le hemos mostrado en videos anteriores, nosotros hacemos maní sobre cultivo de servicio y hemos tenido muy buenos resultados. Ahora lo que estamos haciendo son distintas parcelas con distintos tipos de cultivo de servicio. Tenemos centeno, tenemos vicia y también tenemos una colza forrajera donde vamos a hacer el maní sobre eso para ver cómo es el comportamiento. Cuando uno habla de ese diseño, es muy importante porque ese diseño no solamente es a lo mejor qué multiespecies estamos haciendo, sino también es a qué cultivo vamos y también qué densidad queremos lograr. El tema de las densidades es importante. Si uno quiere tener un muy buen control de malezas, quiere que esto te aporte carbono, no tenemos que tener un cultivo de servicio que sea flojo, es decir, que tenga poca cantidad de plantas, poca densidad, porque si no le vamos a dar tiempo a las malezas a que le compitan a eso. Lo que tenemos que tener que hacer es que generen gran volumen en el más corto tiempo posible para que compitan con las malezas. Pensando en esto, uno empieza a ver cómo entra en el sistema. Por ejemplo, ya hemos hablado en videos anteriores de cómo podemos meter en un maíz. Nos podemos adelantar en un maíz con lo que son las siembras al voleo. Bueno, otra es decir, planifiquemos para ver a medida que vamos cosechando los cultivos qué podemos hacer por detrás. En este caso, nosotros lo que estamos viendo es cuando salimos del girasol. Salimos del girasol y ahí podemos entrar en forma rápida al cultivo de servicio. Al entrar en forma rápida, lo que estamos teniendo es muy buen tiempo antes que empiecen los primeros fríos para que éstas se desarrollen. Hablábamos del tema de las densidades. Uno lo que tiene que lograr son plantas por metro cuadrado. En lo que es vicia, nosotros siempre buscamos alrededor de mínimo unas 20 plantas por metros cuadrados. Eso lo estamos logrando con unos 15 kilos de vicia. Con 12 también hemos tenido buenos resultados, va a depender mucho del año, va a depender mucho también del peso de mil. Pero para que se den idea, cuando sembramos, no al voleo, sino con sembradoras comunes, estamos usando alrededor entre 12 y 15 kilogramos de vicia. Cuando vamos con el tema de las gramíneas, por ejemplo, como puede ser un centeno, para lograr más de 150 plantas por metro cuadrado, que es lo que buscamos, estamos teniendo que trabajar con alrededor entre 40 y 50 kilogramos de centeno. Tenemos que pensar que esto es fundamental. También, como les contaba, que hicimos colza. Bueno, la colza forrajera estamos usando alrededor de unos 5 kilos de colza forrajera. Es algo que estamos generando experiencia porque no tenemos mucho manejo de la colza. Pero de nuevo, lo que uno tiene que buscar es cómo generar una buena masa foliar para que le compita a la maleza. Y eso es fundamental. Si uno se queda corto con la cantidad de plantas, después otro problema que podemos tener es si queremos hacer un control mecánico. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene que pasar un rolo, en el estado cuando llega al estado frenológico que podemos pasar el rolo, si no tiene buen volumen, no podemos hacer buen trabajo con el rolo. Fíjense lo importante que es desde un comienzo tener un buen cultivo de servicio. Si uno desde un comienzo le erra y no tiene el buen cultivo de servicio, vamos a trasladar la problemática. Problemática de que se nos llene de maleza, problemática de que si lo queremos controlar en forma mecánica no podamos porque no tiene el volumen necesario. El tema de la planificación y el diseño es muy, muy importante. También tenemos que pensar cuando uno la diseña qué nos están pidiendo los cultivos posteriores. El tema de la relación carbono-nitrógeno, siempre decimos, por ejemplo, todo lo que son gramíneas que son muy carbonudas. ¿Por qué? Porque generan mucho carbón, poco nitrógeno y después va a competir en el suelo para poder descomponerse. Por eso nunca tenemos que hacer gramíneas puras que lignifiquen mucho cuando vamos a un maíz, porque vamos a estar compitiendo por el nitrógeno que haya en el suelo de ese maíz para descomponer el rastrojo. Uno ahí lo que tiene que hacer es generar alguna otra especie que se descomponga mucho más rápido, que tenga una relación carbono-nitrógeno distinta, que nos aporte ese nitrógeno al suelo, como pueden ser la vicia, como puede ser también algunas otras crucíferas como el nabo o también como el tema de la colza. Por eso es importante. Fíjense lo importante que es diseñar los cultivos de servicio. Cuando nosotros estamos trabajando con soja,
la soja de arriba de 4.000 kilos, más o menos con la nodulación que genera esa soja, estamos generando alrededor del 70% del nitrógeno que necesita la planta. Hay un 30% que lo tiene que tomar del suelo. Ese 30% es muy importante que lo tenga. ¿Cómo generamos eso? Bueno, con cultivo de servicio multiespecie. A lo mejor hagamos centenos para tapar mucho carbono, porque tiene que estar mezclada con alguna leguminosa. ¿Para qué? Para que se descomponga más rápido y le genere ese nitrógeno a la soja para que esté abastecida para lograr estos rendimientos. Fíjense la importancia de empezar a pensar en cada uno de estos puntos para tener éxito con los cultivos de servicios. Y como decimos siempre, la importancia después de manejar el perfil de humedad para poder sembrar en tiempo y forma y como corresponden los cultivos de rentas para que no tengamos las problemáticas. Cuando uno hace los cultivos de servicio también por ahí queremos solucionar ciertos problemas que ya en otro video le vamos a contar, que es el tema de la compactación. Hoy los suelos que tenemos en el agro están muy compactados porque los pisamos. Imagínense que cada vez que sembramos y cosechamos estamos pisando por campaña el 90% de los suelos. Y a eso tenemos que darle una solución. En otros videos te vamos a contar qué estamos pensando entre la parte mecánica y los cultivos de servicios para solucionar estos problemas.